Claro. 12:12 de la mañana, 55.000. Este es el número de enfermos de hepatitis C que se calcula que hay en Galicia. Unos 3.000 podrían estar en la fase más crítica, la fase 4. Es una estimación porque, repetimos, no hay un censo oficial. Muchos de estos enfermos están pendientes de que les suene el teléfono y les comuniquen que salgan corriendo hacia el hospital porque se les va a administrar el fármaco que los cure. El Sovaldi, el famoso Sovaldi, llamado la penicilina de la hepatitis C. Este último viernes, el Ministerio de Sanidad anunciaba su decisión de incluir en los tratamientos de alta generación a enfermos que no han desarrollado una cirrosis, es decir, no solo a los más graves, los que están en fase 4, sino a partir de pacientes con una fibrosis en grado 2. Lo recoge así el borrador del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C. Fernando Alonso, ministro de Sanidad. Amplía significativamente el número de pacientes que han de ser tratados ahora mismo. Pero todavía no es momento de concretar cifras, pero seguramente lo ampliará. Y lo que nosotros queremos es que se siga el criterio científico, que por tanto sean los médicos los que se encarguen de esta cuestión, que los demás problemas pues ya los resolveremos desde el gobierno, que para eso estamos, pero los médicos tienen que poder ser ellos los que prescriben, ni los políticos ni los pacientes. Las comunidades autónomas deberán ahora facilitar el registro de sus pacientes y los tratamientos que se deberán aprobar. La Asociación Española para el Estudio del Hígado dice que hay que esperar estos registros para tener datos reales de a cuántos enfermos se les tendría que administrar el nuevo fármaco, según los nuevos criterios. Calcula, no obstante, esta asociación que los pacientes de la fase 2, fase 3 y de la fase 4 no deberían ser más del 30%. Los grados anteriores, fase 1 y fase 2 y fase 0, según estos expertos, podrían esperar muchos años porque aunque tienen el virus no presentan lesiones en el hígado. Bueno, habría que tener explicaciones de cuáles serían efectivamente los criterios una vez que se ha aprobado y se ha presentado ese borrador del Plan Estratégico para la Hepatitis C. Un dato importante, así al menos lo creemos. Según establece este borrador del plan, el plazo máximo que tiene que pasar entre que un médico prescribe el tratamiento y lo recibe el paciente no debe superar las 3 semanas. A los enfermos en todo momento se les escucha decir que lo que les falta es tiempo. A los más graves simplemente ese tiempo se les agota. De ahí que urjan a las autoridades sanitarias a que dispensen de forma inmediata los medicamentos nuevos. La hepatitis C tiene menos prensa, menos publicidad, por ejemplo, que el VIH, que el SIDA, pero también es un virus que se contagia a través de la sangre. Hasta el año 1990, fíjense, no se comprobaba la existencia del virus en las donaciones y es por esta vía donde se da el mayor número de contagios. En menor medida, pero también hay que resaltarlo, hay quienes han contraído el virus pues por relaciones sexuales, drogas y también de madres a fetos. Muchos lo tienen, pero muchos no saben que lo tienen. Estamos hablando casi de un 40% de casos que no están diagnosticados. La empresa farmacéutica que comercializa los tratamientos más urgentes y completos, ese Sovaldi, llegó a fijar su coste en más de 60.000 euros. Hemos oído a alguno de sus portavoces decir estas semanas pasadas que es que esto también es un negocio. El hecho de que la protesta se mantuviese ahí durante bastantes semanas, no sé si influyó o no, pero el caso es que esa empresa farmacéutica llegó a rebajar el precio del fármaco, del tratamiento, hasta los 30.000, 40.000 euros, pero siguen siendo muchos euros. El Ministerio de Sanidad intenta que lo rebaje aún más y se habla de que intente que lo rebaje hasta los 25.000. En consultas privadas, eso sí, si el paciente tiene 40.000 euros, nos dicen que recibe ipso facto el fármaco Sovaldi. Los afectados constituidos en plataforma llevan unos cuantos meses haciéndose oír. A unos el virus ya se los ha llevado, a otros, muchos, aún les queda la capacidad de resistencia, aunque mermada por los efectos de la medicación que están tomando, el famoso interferón y los retrovirales, que ya verán los efectos secundarios que tienen. Lo digo para aquellos que no conocen las consecuencias de la hepatitis C y de ese tratamiento que venían recibiendo hasta ahora. Bueno, el caso es que los protagonistas, como no, ya desde hace tiempo y hoy también, sobre todo después de las últimas novedades, son los enfermos de hepatitis C, el entorno familiar, que no hay que dejarlo de tener en cuenta, los especialistas, los hepatólogos, la Consellería de Sanidad y también las plataformas que defienden una sanidad pública de calidad.
Les presentamos ya a nuestros invitados aquí en estudios. Nieves Cavallo, enferma de hepatitis C. Buenos días. Muy buenos días, 53 años. ¿Qué trae aquí? ¿Qué ha puesto encima de la mesa? Díganos. Aquí lo que traigo. Sí, esto. Nada, esto es simplemente un cargador del móvil. ¿Y después lo otro que traía? Y después lo que traigo, ¿te refieres a lo que traigo? Traigo una... No, me dijo cuando llegó. Dice, bueno, esto lo voy a poner encima de la mesa. Lo que traigo, sí, traigo la insulina. Claro, sí. Claro. Traigo la insulina, vale, sí. Vale. Soy una persona diabética, sí. Traigo la insulina en el bolsito. Vale, y después el otro invitado, José Miñones, 57 años, enfermo de hepatitis C, también nos decía, bueno, tengo mucha tos. Si tengo que salir, no te asustes, no te llame la atención, y estaba a base de beber agua y pastillas. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Esperemos que no me dé el ataque de tos. Tengo aquí la pastillita, por si acaso, para intentar aliviarlo. Lo lograremos. Y bueno, y si hay que salir un ratito, se sale y volvemos a entrar. Claro que sí. Bueno, hablábamos de especialistas, de los que conocen y de qué manera la hepatitis C en este caso. Doctor Manuel Delgado Blanco, muy buenos días. Hola, buenos días. Médico del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario A Coruña, es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, es hepatólogo desde que en 1989 se le puso al virus ese nombre de hepatitis C. Y desde luego, bueno, pues es una de las personas que hace un seguimiento muy puntual desde que la enfermedad entra en contacto con el hígado hasta dar con las soluciones, que a veces no las hay, ¿no, doctor? Desgraciadamente no. Bueno. Desgraciadamente no. Ramón Veras, médico de atención primaria, integrante da plataforma galega SOS Sanidade Pública. Moi bons días, benvido tamén. Hola, buen día. Bueno, tendremos por teléfono también a otros invitados que les iremos presentando a lo largo de este programa. Bueno, primera valoración, afectados, plataforma de afectados, primera valoración de este anuncio del Ministerio de Sanidad, que se amplía la posibilidad de administrar el fármaco que cura la hepatitis C no solamente a los enfermos más graves, a los de la fase 4. ¿Qué les parece, Nieves Cavallo? Un paquete con un bonito envoltorio, así de sencillo. Simplemente eso. No dice nada nuevo de lo que estábamos solicitando, no concreta absolutamente nada, no concreta cifras, no habla de un presupuesto económico. Por otro lado, tiene una serie de contradicciones. Dice que a partir de ahora se seguirán solo los criterios científicos y los médicos. ¿Cuáles se seguían hasta ahora? Decían que no entraban los criterios políticos. Según esto, sí entrarían. Si ahora simplemente se van a basar en criterios científicos y médicos, antes dan a entender que había algún criterio más. Por otro lado, también hablan de demorar el tiempo de espera. También están reconociendo que sí había un tiempo de espera, que en muchos casos era un tiempo demasiado largo para muchos pacientes. Un tiempo de espera que se producía por ese circuito que había desde el momento que tenías la receta, por decirlo así, de la medicación hasta que la tenías en tu mano. Ahora hablan de unas 3 semanas, también mucho tiempo para muchos enfermos. Pero vuelvo a decir, otra contradicción más. Entonces, es eso, nada nuevo. Nada nuevo. Por otro lado, es simplemente un borrador que creo que son de unas 80 páginas que está aún en el Ministerio de Sanidad, pero que nadie ha visto. Entonces, para nosotros no nos dice absolutamente nada nuevo. ¿Y para usted, José? Vamos a ver, es curioso que presenten las conclusiones, ¿no?, del borrador que han hecho los expertos, pero que el borrador no lo vea nadie. O sea, les han juntado una rueda de prensa, les han contado los titulares de ese borrador, pero si lo que quieren es que las asociaciones hagan aportaciones, tendrán que llevarse el borrador a su casa, tendrán que estudiarlo y tendrán que hacer las aportaciones y tal. Así no hay nada que aportar, porque no sabes, es decir, no estás viendo la letra pequeña del borrador. Y en todo caso, lo que se ha vendido a la opinión pública hace 2 días, una vez más, o sea, es falso. Es decir, se está vendiendo a la opinión pública. Yo ayer me he tenido que pasar la mañana desmintiendo a todos mis amigos que me venían a dar la enhorabuena porque ya teníamos el tratamiento. Yo no tengo ningún tratamiento. Yo estoy exactamente en la misma situación en la que estaba hace 1 mes, 2 meses, 3 meses. Porque aquí no se ha aprobado absolutamente nada. Esto es una propuesta de un comité de científicos que, como dice Nieves, lo que hace es poner en evidencia todas las actuaciones que ha estado haciendo hasta ahora el Ministerio. Porque hasta ahora nos están diciendo que se estaban atendiendo solo a los pacientes cirróticos descompensados, atendiendo exclusivamente a lo que decían los científicos. Y ahora resulta que los científicos dicen que como mínimo hay que atender a pacientes en fase 2, 3 y 4.
Nos estaban diciendo que era necesario crear unos subcomités que valorasen y que decidiesen si se cumplían o no se cumplían unos criterios estrictamente médicos. Parece ser que este borrador dice que no hacen absolutamente ninguna falta esos subcomités y que lo que hay que hacer es que el médico prescriba y que se le dé el tratamiento al paciente. Por otro lado, analizando lo que es el borrador, porque no se puede analizar nada más, porque es lo único. El borrador no, lo que nos dicen que pone el borrador, nadie habla de los F0 y F1. Yo entiendo que si se va a hacer un plan para abordar una enfermedad, tiene que incluir al 100% de las personas afectadas por esa enfermedad. O sea, no se puede hacer un plan que deje fuera a más del 50% de los afectados. Porque claro, ¿qué pasa con los F0 y con los F1? No se dice absolutamente nada. Algunos F1 parece ser, en determinadas circunstancias, se van a tratar. Pero de todas formas, para las personas que no nos puedan seguir puntualmente porque no conocen el mundo. Las cuatro fases. Fase 1 y fase 0, explique, ¿qué son los enfermos? Fase 0 no hay inflamación. Tiene el virus, no tiene inflamación. Y fase 1, bueno, saben mejor los médicos, fase 1 ya hay una cierta inflamación del hígado y digamos que a partir de la fase 2 es cuando empieza a haber fibrosis, cuando el hígado empieza ya a deteriorarse, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces, a nosotros, tenemos que esperar a que haya un plan, porque lo fundamental de todo esto, que es lo que no se ha dicho el viernes, es financiación, cómo se va a financiar, y plazos, o sea, y sobre todo, si es un plan de erradicación y de abordaje de una enfermedad, que incluya a todas las personas afectadas por esta enfermedad, si no es un plan a medias. Está clara la posición, al menos de estos dos representantes de la plataforma de afectados de enfermos de hepatitis C aquí en A Coruña. Vamos a ver qué dice la Xunta de Galicia, la Consellería de Sanidad. Félix Rubial, director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas. Muy buenos días. Hola, bo día, Isabel. Muy bo día, señor Rubial. Gracias por atender a chamada de Radio Coruña. Bueno, cal é a valoración? Cal é a valoración da Consellería deste borrador do plan que presentou o que anunciou o venres o Ministerio de Sanidade? Bueno, vaime permitir que non me poida pronunciar con respecto ao contido do borrador porque nas comunidades autónomas ainda non temos coñecemento do mesmo. Si temos coñecemento a través da información dos medios de comunicación, tanto tamén por parte das asociacións de pacientes como por parte da Asociación Española para el Estudio del Hígado dende logo, bueno, pues a grandes rasgos eu creo que é un avance notable o que representa o contido deste borrador con respecto á posibilidade de acceso aos novos fármacos para os pacientes afectados nun contexto no que hai que decir que se están a producir previsible que nos próximos meses asistamos a nova introducción de novos medicamentos que faciliten todavía máis esta atención aos nosos pacientes. Un avance notable, di vostede. Un avance notable que ten, digamos, un aspecto moi importante, que as administracións, as comunidades autónomas son as que teñen que fixar o rexistro de que enfermos, que número de enfermos poden pues, ter ese fármaco, ese novo tratamento. Para cando ese rexistro, cantas persoas calcula a Xunta de Galicia que poden estar en esta situación en canto a enfermos que poden ter a posibilidade de ter ese fármaco? Mire, as comunidades autónomas non teñen a disposición, a disponibilidade de decidir que pacientes se tratan ou non. Isto van a ser os criterios médicos, os criterios clínicos, os criterios técnicos os que establezcan que pacientes se traten ou non. Como vostede sabe, é difícil, moi difícil obter datos precisos, posto que non existe efectivamente un rexistro de pacientes afectados con nivel de fibrose determinado que vai a ser o que marque xunto co xenotipo do virus co que estén afectados que medicamento e que atención deben de recibir estes pacientes. As cifras, como eso está meridionamente claro, son moi imprecisas en canto á prevalencia da infección. Como vostede tamén sabe, a porcentaxe de pacientes que descoñecen ser portadores da infección é unha porcentaxe alta e, por tanto, eu creo que necesitamos máis tempo e necesitamos outras accións que eu creo que tamén están recollidas no borrador, non só o tratamento está recollido no propio documento, senón que parece ser que están incluídos aspectos dende o punto de vista do diagnóstico precoce, da prevención, que eu creo que son moi importantes, ademais, efectivamente, de ter un rexistro. Nos nestes momentos dispoñemos dun rexistro dos pacientes que levamos tratados, que teñen sido atendidos dende que no ano 2012 se incorporaron
os novos tratamentos fronte a hepatite C, a nosa idea, evidentemente, é seguir avanzando nesta liña, seguir recollendo os datos que os nosos clínicos nos distintos centros hospitalarios dispoñen de pacientes, nivel de fibrose, xenotipo, e ir aproximando esa información, pero, repito, o claro aquí, o importante, o trascendente, que independentemente do número de pacientes que estemos a considerar, os criterios están claros e serán estes criterios técnicos os que decidan se os pacientes se tratan ou non, se son estes máis ou menos. Unha cousa, señor Rubial, entón, según ese rexistro que ten a Xunta atado agora, dende 2012, de cantas persoas estamos falando? De cantos enfermos? Nós temos un rexistro de pacientes que teñen sido tratados, que aproximadamente ata o momento actual son uns 900. Esas son as solicitudes que temos recibido, dos cales máis dun 92,8% dos pacientes teñen sido autorizados os seus tratamentos e, por tanto, están nestes momentos ou ben teñen sido tratados, ou ben están sendo tratados, ou ben iniciarán xa os seus tratamentos con arreglos criterios vixentes nestes momentos, efectivamente. En 900 enfermos que están sendo tratados ou van a ser tratados? O que xa o foron, sí. Con arreglo, repito, aos arreglos vixentes que son os pacientes nun estado máis grave. Desde 2012. De cantos en total? De cantos enfermos de hepatitis C? 900? De cantos en total? Non entendo. De cantos enfermos en total que teñen hepatitis C, pero que igual non están en fase 4? Eu que lle estou a decir, descoñecemos, non existe unha información epidemiolóxica precisa, o que se está a facer son extrapolacións. Hai científicos que falan dunha prevalencia na infección na poboación en xeral a nivel do Estado. Non hai estudios específicos a nivel de Galicia, os que hai son moi pequenos. Falan dunha prevalencia da enfermidade entre un 0,9 e un 1,5%. Hai outras cifras que elevan o dato ao 2%. É unha prevalencia da infección moi imprecisa. Por tanto, nos vaime permitir que non faga especulacións ao respecto e me remita a estes datos que están publicados na literatura científica. Chama a atención que unha administración non teña un rexistro dende fai uns cantos anos oficial, non? Tendo en conta a problemática da propia enfermedade e as consecuencias da mesma. Mire, non existen registros de pacientes por moitas cuestións, entre elas pola lexítima confidencialidade da atención aos pacientes. Non é esta unha situación excepcional, nin moito menos. Son moi escasos o número de registros de pacientes que existen. Pero en este caso, con máis razón todavía, non existe, posto que preto dun 50% dos potenciais pacientes infectados, según, repito, a literatura científica, non están identificados. Non están identificados, por tanto, parece que non existen os criterios necesarios para que isto sexa así. O que sí existe agora é un rexistro de pacientes que están sendo tratados e, por suposto, teña vostede constancia de que estos pacientes están sendo atendidos, dada a propia evolución da enfermidade, polos distintos servicios dos distintos hospitais de Galicia, e aí sí que existe, evidentemente, unha información clínica relativa a cada un dos pacientes, aínda que non conformen efectivamente un rexistro nominal. 900 enfermos que están recibindo o Sovaldi, por exemplo, o tratamento de última xeneración ou en xeral? Mire, eu creo que nestes momentos seguramente ten vostedes convidados moito máis expertos que eu mesmo para falar deste tema. Nestes momentos hai 3 medicamentos que están sendo comercializados. Vaime permitir que eu non focalice o interese en ningún concreto de eles. 3 medicamentos extraordinariamente bons. Estamos nun momento no que se van a introducir novos medicamentos. Nos próximos meses asistiremos probablemente a incorporación a farmacopea habitual de novos medicamentos que supoñan xa unha terceira xeneración de produtos disponibles para tratar a hepatite C. Destes 900 que lle estou dicindo, estou a falar dende que se produce a mediados de 2012 a incorporación da primeira xeración de medicamentos, algúns asociados naquel momento a interferón e ribavirina. En este caso estamos a falar tamén de pacientes que son aproximadamente uns 200 de terapias xa libres de interferón que se teñen incorporado desde que o 1 de novembro se incorpora a farmacopea sofosbuvir, desde que o 1 de agosto se incorpora a farmacopea simeprevir e dende que o 1
de febreiro se incorpora a farmacopea da Clatazvir, que son os 3 medicamentos, os 3 principios activos que nestos momentos temos a disposición dos pacientes e a disposición dos prescriptores. O aspecto do rexistro era fundamental. Outro aspecto fundamental é, lóxicamente, o coste. Pregunta directa e espero resposta directa, señor Rubial. A Consellería de Sanidade, a Xunta de Galicia, vai costear o fármaco que cure a estes enfermos que están nas fases máis preocupantes? A resposta é rotunda, sí, por suposto. Veno facendo así, con arreglo aos criterios actualmente en vigor para o Sistema Nacional de Saúde, e farao con arreglo no momento en que se aproben os criterios para o Sistema Nacional de Saúde ao que nos temos adherido todas as comunidades autónomas en excepción. Sí, a Xunta de Galicia vai costear o tratamento. Segunda cuestión, cando? A partir de cando? Porque é a resposta que espera como agua de maio aquela persoa que está enferma en esa situación. A partir de cando? Mire, nós estamos costeando xa os tratamentos e aqueles pacientes que necesitan o tratamento nestes momentos o está a recibir, evidentemente, financiado polo Sistema Público de Saúde de Galicia. Por tanto, nese sentido, eu creo que non debemos de ver unha interrupción. O certo é que coa aprobación do Plan Estratégico Nacional para a abordaxe da hepatite C vanse ampliar esta indicación e no momento mesmo en que se aprobe este plan, repito, Galicia xa o ten manifestado dende a conselleira ao presidente da Xunta no momento en que se aprobe este Plan Estratégico Nacional para o conxunto do Sistema Nacional de Saúde, Galicia, sin máis dilación, vai incorporar estes medicamentos na súa financiación, como non podría ser de outro xeito. O que pasa é que se non hai un rexistro para saber cantas persoas están en esa situación de ter o tratamento, non sei como vai a facer o cálculo a Xunta de canto vai a supoñer a financiación. Permítame, Isabel, que yo aclare. Que non exista un rexistro non quere decir que os pacientes, co seu nivel de fibrose, co seu xenotipo de virus infectante, non estén en poder dos nosos clínicos, nos centros. Por tanto, conforme se vayan generando esas solicitudes dos prescriptores, se irán autorizando esas medicacións de maneira directa. E vaime permitir que me remita as palabras emitidas directamente polo propio ministro no día de onte. O tema do financiamento é un problema secundario neste caso, é un problema secundario que teremos que abordar cando proceda. Neste caso, eu creo que hai que poñer o foco claramente no que define o propio plan estratégico, en todos os aspectos que define o plan estratégico. O máis importante neste caso é o da abordaxe terapéutica e o resto, pois evidentemente, tendo dito o ministro que ten dito, eu creo que non podo remitirme máis que ás súas palabras. Félix Rubial, director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas. É fundamental coñecer efectivamente cal era o paso que iba a dar a Xunta de Galicia despois desta presentación do borrador do plan estratégico para a abordaxe da hepatitis C. Quedámonos entón con que sí, sin ningún tipo de dúbidas, de que a Xunta de Galicia vai a costear este tratamento, vai a financiar este tratamento para os enfermos que o necesiten de hepatitis C según os criterios técnicos, según os criterios dos médicos. Se me permite apostillar, non só o vai a financiar, senón que o vai a facer coa máxima dilixencia. No momento en que se aprobe o plan estratégico, esta medicación estará en disposición de ser prescrita para os nosos facultativos e en disposición de ser dispensada para os nosos pacientes. Claro, a cousa é cando se aprobará ese plan, porque como corremos contra o tempo... Bueno, eu creo que os prazos están bastante marcados. Está previsto un Consello Interterritorial, unha convocatoria do Consello Interterritorial de maneira inminente. Non depende, evidentemente, das comunidades autónomas, senón da autoridade estatal facer esa convocatoria, pero eu creo que a vontade por parte de todos e, dende logo, a vontade por parte dos Sergas é que isto sexa o antes posible, sen esquecer que nestes momentos os pacientes, nós seguimos traballando, seguimos avaliando indicacións, seguimos autorizando medicacións, seguimos tratando os nosos pacientes, precisamente aqueles pacientes máis graves e que máis o necesitan. O dito, Félix Rubial, director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas. Grazas e moi bo día. Moi bo día. Ata logo. 12:37 minutos. Doctor
Hepatólogo doctor Delgado Blanco, don Manuel, médico del Servicio de Aparato Digestivo del CHUAC, ¿qué le parece esta valoración que hace la Xunta de Galicia y la Consellería de Sanidad? Porque desde luego ustedes los hepatólogos son una parte fundamental de la historia, ¿eh? Muy bien, lo primero, muchas gracias por permitirme estar aquí y dar la visión de los médicos que trabajan en hígado. No solo médicos, hay también microbiólogos y hay farmacéuticos hospitalarios que durante estos meses han trabajado muchísimo, fuerte, y muchas veces han recibido críticas por parte de la administración, cuando no generalmente de la sociedad. Debo de hacer una pequeña puntualización. Cuando se habla del tratamiento del virus de la hepatitis C, no solo es el fármaco Sofosbuvir, nombre comercial Sovaldi. Hay otra serie de fármacos, como el señor Rubial ha precisado anteriormente, tan eficaces o más que el Sofosbuvir, pero dependiendo del genotipo y del estadio y de las características de cada paciente. Eso es muy importante decirlo. Él ha dicho una frase o una palabra o dos palabras, que es que los tratamientos se harán con la máxima diligencia. Sepan ustedes que colaboran por lo menos con el apoyo decidido, la entrega de los médicos, de los farmacéuticos hospitalarios y también de los microbiólogos, porque todo es importante a la hora de saber si los pacientes responden o no responden al tratamiento. Yo creo que en el virus de la hepatitis C o la hepatopatía por el virus de la hepatitis C es muy importante no solo hablar de los tratamientos. Yo sé que eso preocupa a las personas y hay que desmitificar determinadas situaciones. Hay que hablar de cuál es la incidencia, no se conoce. Debemos de hablar de cuáles son las vías de contagio. Las vías de contagio son importantes, y si antes hablábamos de que parecía curioso que solo a partir del año 1990 se testaban las donaciones de sangre, es porque hasta el año 1989 no se conoció el virus de la hepatitis C, no se tenían métodos serológicos para su diagnóstico, y en el año 1992, que se dispone de esa técnica, que es el ARN del virus de la hepatitis C, se puede implementar en todas las donaciones de sangre y, por tanto, reducir la tasa de infección por el virus de la hepatitis C antes de 1992, que rondaba entre el 2 y el 3%, al 0,1% que hay ahora. Es decir, es segura la recepción de las personas que están hoy enfermas y que necesitan sangre por un procedimiento quirúrgico o el que sea. Pero hay otras vías a las cuales de contagio no se han prestado importancia. Miren ustedes, yo siempre lo digo, nuestra juventud, personas en edad media, están expuestas a una vía de contagio que se ha infravalorado y cuando no se ha quitado importancia, que es la famosa tendencia a hacerse piercing o hacerse tatuajes. Y después también hay una transmisión nosocomial por determinados procedimientos que incluso se desarrollan a nivel hospitalario y que desconocemos. Eso es importante. Es también muy importante hablar de un diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano es aquellas personas que están infectadas, que son personas de riesgo y que no lo saben, o que en un determinado momento estuvieron expuestas a situaciones de riesgo infectadas por el virus de la hepatitis C y que se desconocían. Eso debe de ser también un esfuerzo importante. Es también un esfuerzo loable y muy significativo el explicar a las personas la historia natural del virus de la hepatitis C. Miren ustedes, de 100 personas que se infectan por el virus de la hepatitis C, 80 se cronifican, 20 se resuelven de una forma espontánea, sin hacer nada y sin que siquiera sepa el enfermo que ha estado en contacto con el virus de la hepatitis C. De ese 80%, con el paso del tiempo, con el paso de años, más allá de los 20 años, 35% desarrollan cirrosis hepática. Es una situación que se puede catalogar como grave. Y decir cirrosis hepática es no decir nada, porque la cirrosis hepática puede estar compensada, puede estar descompensada, puede tener hipertensión portal o no. De las personas que tienen cirrosis hepática, al cabo del año, un 2 a 3% van a desarrollar hepatocarcinoma. Y aquí hablamos de un aspecto muy importante del tratamiento, que en España, yo como médico y todos mis compañeros lo dicen así, no se olvida, es el autocuidado. Vamos a ver, una persona que tiene una infección por virus de la hepatitis C, si consume alcohol, tiene mayor
predisposición a desarrollar formas avanzadas de hepatopatía. Si está coinfectado con otros virus que no desconozca o porque ha hecho prácticas de riesgo, tiene más tendencia a desarrollar una fibrosis avanzada. Si además esa persona tiene sobrepeso, se ve con mayor frecuencia que estas personas desarrollan formas avanzadas. Es decir, el autocuidado es importante. Hay que evitar el consumo de alcohol, hay que cuidarse, hay que ponerse unas zapatillas y hay que bajar de peso. Y después... Sí, enseguida seguimos, doctor Delgado. Consideraciones fundamentales, importantes, precisamente desde el punto de vista didáctico para entender un poco de lo que estamos hablando, de lo que es la hepatitis C y de lo que supone. A ver, doctor Ramón Veras, médico de atención primaria e membro da plataforma So Sanidade Pública. A contestación da Xunta de Galicia que coñecemos hoxe, despois do avance dese borrador ou as líneas básicas dese borrador do plan estratégico do Ministerio de Sanidade, que lle parece? Bueno, ven sendo parecido ao que nos ten acostumbrado esta consellería, ¿no? Eu creo que bueno, temos que ter en conta e agradecerlle aos pacientes con hepatite C que deran o paso de mostrarse e de expresarse públicamente, de facer visible o rostro precisamente dos recortes, porque como ben ti decías ao principio, son persoas que teñen un nome, uns apelidos, unha familia, que teñen a súa vida, proxectos, fillos, e estas persoas, de repente, persoas que igual estaban recibindo tratamentos, que fracasaron, tratamentos fracasados, que igual o único que lles quedaba era precisamente un trasplante, porque non tiñan outra opción, trasplante ou quizáis a morte, e estamos falando dese término, e temos que pensar, poñernos na pel deles, de que nos podería pasar a calquera de nós. Bueno, pois estas persoas, o que recibiron da Administración e do Goberno, tanto do Goberno de Mariano Rajoy como do propio Feijóo e da señora Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, foi decir, non, si nós o que facemos é seguir os criterios médicos e imos tratar a todos aqueles os que os médicos decidan. Pero é mentira, levan mentindo desde o principio. Eles decidiron gastar unha cantidad de cartos e nada máis. E despois o que decidiron foi, bueno, vamos a inventarnos isto dos médicos. Os médicos, claro que queren tratar pois a uns co sofosbuvir, a outros con outro medicamento adecuado que lles parece para cada paciente. Pero teñen unha limitación, e que é a limitación do protocolo que decidiu o Ministerio, e a Consellería de Sanidade ben o sabe, e, por lo tanto, non lle poden dar calquera medicamento a calquera paciente. É mentira, levan falseando a realidade desde o principio. E hasta agora, desde logo, quen se pode fiar do Partido Popular e quen se pode fiar deste Ministerio e da Consellería de Sanidade de que van cumplir con eso que prometía o ministro. Los enfermos, Nieves y José, ¿la respuesta de la Xunta les ha parecido suficiente? ¿No tanto? ¿El compromiso firme que ha quedado plasmado en este programa de que sí va a financiar la Xunta de Galicia el coste del tratamiento para las personas que lo precisen? La máxima diligencia de la que habla el señor Félix Rubial es la diligencia que ha estado llevando hasta ahora la Xunta de Galicia, evidentemente no nos creemos nada. Es decir, si la máxima diligencia supone que sigamos con la situación que estamos hasta ahora, es decir, que esos pacientes a los que el médico les solicita el tratamiento están tardando de media 2 meses de media en recibir su tratamiento, si a eso le llaman diligencia, cuando en este momento se está atendiendo exclusivamente a los pacientes más graves. Y hay que pensar que 2 meses en un paciente de extrema gravedad puede ser la frontera entre la vida o la muerte. De hecho, creo ya se han denunciado casos de algún que otro paciente que ha muerto esperando su tratamiento o cuando el tratamiento le ha llegado ya demasiado tarde. Y bueno, y hay más casos. El otro día ya anunciamos un caso de un paciente que tiene un tratamiento aprobado por uso compasivo el 1 de marzo de 2014 y aún no ha recibido su tratamiento. 1 de marzo de 2014. Ha tenido que sufrir un segundo trasplante de hígado. Bueno, creo que vais a hablar con ese paciente después. Entonces, ahora está comunicando, pero una cuestión. Sí, doctor, a ver, espera, Nieves. Sí, doctor Delgado. Es que a esta cuestión, del tiempo. Hay un poco que precisar en estos aspectos, y como médico lo digo. Hay que entender que eso que se llama demora o lentitud es porque los tratamientos están pedidos en uso compasivo. Algunos pacientes, y yo
llevo pacientes de esas características, han recibido tratamientos que todavía no están comercializados. La demora, y no estoy exculpando a ninguna persona, no la tiene la administración sanitaria de nuestra comunidad autónoma. No la tenemos los médicos, ni muchísimo menos los farmacéuticos hospitalarios. Lo tienen los propios laboratorios, porque las normas de uso compasivo han demorado su aplicabilidad. Y vuelvo a insistir, la demora está muchas veces relacionada con la dispensación de los fármacos no comercializados ni aprobados, dispensados por los laboratorios que los elaboran. Eso hay que puntualizarlo. En ello no participan los médicos ni los farmacéuticos hospitalarios. Otra puntualización que debo de hacer. Podrá parecer duro y hay que entenderlo como médico. Una cosa es el virus de la hepatitis C y otra cosa es la hepatopatía. Un paciente que tiene descompensación de su hepatopatía, que tiene varices esofágicas, que tiene ascitis o que tiene una infección de líquido ascítico y que está en una situación de gran deterioro de su función hepatocelular, el tratamiento, sea el que sea, no le va a mejorar su situación, porque aunque en esas fases tan avanzadas se elimine el virus de la hepatitis C, no se elimina la hepatopatía. Creo que no es decir una forma correcta y exacta que las personas que están esperando por el tratamiento se pueden morir en 1 o en 2 o en 3 semanas por una demora en la adjudicación o en el inicio del tratamiento. Vuelvo a insistir que muchas veces está motivado por los propios laboratorios cuando dan esta medicación en uso expandido. Bueno, una cuestión, doctor Delgado. Enseguida le doy paso, Nieves Gávalo. ¿Usted considera que un paciente necesita urgentemente ese fármaco, sea el Sovaldi o que tenga otro nombre, pero ese fármaco que lo cure, que es el medicamento, el tratamiento fundamental para que esa persona pues realmente se cure y deje atrás esa fase tan crítica de su enfermedad? Si usted lo decide hoy, ¿cuándo ese paciente va a poder recibir el tratamiento? ¿A partir de cuándo? Bien, ¿Cómo es el proceso? Indíquenos, vuelvo a insistir protocolo? que yo voy a hablar como médico, ¿Sí? como médico que trabaja en un hospital público. Si yo hago la petición de ese tratamiento es en base a unos criterios clínicos. Hay unas directrices de tratamiento. Debo decir que la mayoría de los hepatólogos, por no decir el 100% de los hepatólogos, no estábamos de acuerdo con esas directrices. Y no estar de acuerdo no quiere decir que nos negásemos a seguirlas, sino que son las que están. Se han modificado. Debo decir que en Galicia, en concreto, la caracterización de los pacientes cirróticos descompensados se pudo efectuar a diferencia de todas otras comunidades donde las directrices no quedaban bien hechas. Se puntualizó por la Comisión de asesoramiento del virus de la hepatitis C, la cual debo de defender aquí públicamente a sus componentes por su honestidad profesional y por su talante personal, que fueron muchas veces insultados y cuando no incluso hasta sus nombres publicados en los medios de comunicación. Los publicamos nosotros, sí. Sí, nosotros. Estos profesionales, como yo, como otra cualquier persona que pudiese estar aquí, entienden y sienten la necesidad de unos tratamientos. Por eso creemos que el paso que se ha dado ahora es bastante positivo. Si yo solicito un tratamiento, Isabel, a la pregunta que me hacía usted, yo tengo un formulario. Lo hago y lo solicito vía tramitación por el servicio de farmacia hospitalaria. En mi experiencia personal de los pacientes que he pedido con nuevos tratamientos libres de interferón, 35, los 35 han sido aprobados. Y una gran parte de ellos que han sido solicitados en la primera quincena de enero y últimos días de diciembre, entendiendo la naturaleza de las fiestas navideñas de nuestro país, ya han empezado el tratamiento antes del 15 de febrero. Es decir, si me lo permiten, hablando en tiempo, es aproximadamente un mes. Yo personalmente, no tengo ese concepto de retraso. Vuelvo a insistirlo. Las personas con las cuales trabajo son muy diligentes y se han estado fines de semana y muchos días fuera de su tiempo de trabajo solicitando
cantidad de papeleo que no es que lo pida la Administración, sino que lo piden los laboratorios externos para darnos o concedernos medicación en uso compasivo que todavía no está aprobada en nuestro país. Nieves, Caballo. Bueno, yo solo era también hacer alguna puntualización sobre lo que dijo el señor Rubial. Muchas de las cosas que dice yo las considero pues ambiguas. Ambiguas desde el momento que dice que se aprobará el plan. No dice exactamente cuándo. A mí eso no me vale. Queremos datos concretos. Después, por otro lado, respecto al cargo que ocupa el señor Rubial, sabemos que es el director xeral de Asistencia Sanitaria. Entonces, si me remito a lo que dije anteriormente, si todo se va a basar en criterios clínicos y médicos, ¿qué hace un señor puesto por la Xunta? Porque al fin y al cabo él es un cargo político. Y bueno, se agradece mucho que accediese a intervenir, pero nos gustaría también que estuviese aquí. Yo le preguntaría por qué han de fallecer los pacientes a los que han sido concedidos los tratamientos y que cumplían con los criterios por la demora. ¿Por qué? Que le diga a las familias esas cuál fue la causa. Demora sí hubo en muchos casos. De hecho, incluso se perdieron pues algunos expedientes. Uno de ellos, se pueden dar los datos, es de una chica que se trasplantó. El resultado del trasplante pues fue satisfactorio, pero se trasplantó sin erradicar el virus. Se le concedió el Sovaldi unos días antes. Lo tenía solicitado José, desde que era desde octubre. Desde los primeros, desde octubre. Y fue un expediente que se reconoció que se perdió. Se perdió en ese famoso circuito. Y otra cosa, respecto a lo que dice el doctor Delgado, a mí me gustaría añadir una cosita. Nadie duda de la profesionalidad de los hepatólogos como médicos, nadie lo duda, y menos yo, que sabe perfectamente que trabajo en el Sergas también. Para nada, en absoluto. Lo que se pone aquí en entredicho es el papel de una comisión, porque yo me pregunto, un epatólogo o cualquier médico que cree conveniente que un paciente necesita una medicación, ¿qué pasa? Él no es suficiente para decidir que ese paciente tenga la medicación ya. Hay alguien por encima que lo tiene que supervisar. Y, por favor, pues me gustaría que contestase a eso. ¿Quieres, doctor Delgado? Y solo añadir que lo que no aceptamos de ninguna manera es que se nos diga que esa subcomisión está actuando con criterios médicos. Está actuando con criterios administrativos. Les han dicho, hasta aquí podéis conceder y hasta aquí no. Entonces, ellos, si les llega una solicitud, aunque piensen que ese paciente le vendría bien ser tratado con los medicamentos que se solicitan, como no entra dentro de los topes que le han puesto, tienen que denegar la solicitud. Por lo tanto, no es un criterio médico. Y si no están actuando como médicos, nosotros decimos que no pintan nada en esa comisión. Y por eso decimos que esa subcomisión debe desaparecer. Porque son el parapeto que está utilizando la Administración para justificar sus actuaciones y sus retrasos. El doctor Delgado no pertenece a esa subcomisión. No, él no pertenece. Y creemos que son unos excelentes profesionales como médicos. Esperemos que esto no nos lleve mucho tiempo, porque del virus de la hepatitis C todavía nos falta por hablar muchísimo. Mucho, y cosas muy importantes en las cuales hay grandes deficiencias y que a mí me gustaría comunicar. Bien, yo debo de responder a las cuestiones. Existe la Organización Nacional de Trasplantes, existe la Comisión Nacional de Especialidades Médicas. En nuestro hospital existe el Comité de Evaluación para casos de trasplante hepático. Decir que no debe de existir una comisión sobre el virus de la hepatitis C, creo que es cuando menos arriesgado. Debe de existir para asesorar con un criterio clínico y científico. Y creo que digo honestamente y rotundamente que todos mis compañeros médicos y no médicos que estaban en esa comisión actuaron siempre con criterios clínicos y científicos. Pero no con libertades, no con libertades. Pero no con libertad, claro. ¿Y usted cómo se siente cuando le tienen que supervisar? Es que pues, usted o cualquier compañero que le tenga que supervisar un tratamiento. Si usted, las funciones de la comisión, las funciones de la comisión que están bien claras, era que se cumpliesen unos criterios de calidad, seguridad, eficiencia y equidad en el acceso. Todo esto con la honestidad y trabajo de las personas que lo forman. Pero no podemos. Si dicen ustedes lo contrario, es que es su palabra contra mi opinión. Pero es así. Yo personalmente, y aquí como médico, como especialista en aparato digestivo y que me dedico al tratamiento de la hepatitis C,
o a la hepatopatía por virus C, desde que es hepatitis aguda hasta que desgraciadamente los pacientes fallecen, debo de decir que se ha actuado con criterios clínicos y científicos demostrados. Yo hablo de mi experiencia. Si ustedes tienen otra experiencia diferente, puedo coincidir o puedo diferir de ustedes. En mi experiencia, lo vuelvo a decir taxativamente, 35 solicitudes, las 35 solicitudes están con el tratamiento ya iniciado. Distinto es si hablamos de solicitudes en régimen de uso expandido. Eso no es mucho tiempo el que disponemos aquí, habría que puntualizarlo. Una cuestión, porque la plataforma de afectados por la hepatitis C, apoyada también por la plataforma SOS Sanidad Pública, pues había decidido convocar una manifestación el 1 de marzo. ¿Se mantiene esa convocatoria? Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Siguen adelante con la decisión de plantear una demanda y presentar una denuncia ante los tribunales, ante la Fiscalía? Hay varias cosas previstas. De entrada, lo que se ha solicitado es una entrevista con el fiscal general del Tribunal Superior de Galicia, una entrevista a la que vamos a ir documentados, porque consideramos... ¿Tienen ya la confirmación de que los va a recibir? No, está solicitado hace 3 días, porque entendemos que hay materia suficiente para que la Fiscalía pueda iniciar una investigación sobre muchas negligencias por parte de la Administración en este proceso. Entonces, esa es una de las actuaciones que se van a hacer. Nosotros lo que hemos dicho en el tema de las demandas es que lo que la plataforma sí que va a estar dispuesta, pensamos que las demandas corresponden en primer lugar a los enfermos o familiares de enfermos que se hayan sentido perjudicados y que hayan sentido que puede haber habido una denegación de auxilio por parte de la Administración. Entonces, la plataforma sí estará apoyando todas esas demandas. Serían demandas pero en principio sería particular. el apoyo a demandas a nivel individual. Y otra cosa es que podamos, que en un momento determinado recabemos documentación y tengamos documentación suficiente para presentar a lo mejor una demanda colectiva. De momento eso no se descarta. No se descarta. Ya. Verás. Si no, desde logo, SOS apoya por completo. Desde logo, non cambiou a situación aínda. Nada, non cambiou nada. Os criterios que os médicos claro que siguen os criterios médicos e clínicos para atender aos seus pacientes e intentan darlle os mellores tratamentos a cada paciente. Pero os criterios veñen marcados polo Ministerio de Sanidade e veñen enunciados e moi concretos, ademais. Entonces, non poden tratar a todos os pacientes como eles quererían. Eso, o que leva dicindo Feijóo e Rocío Mosquera e o ministro e a ministra antes, porque o propio ministro actual está desmentindo a todos e os está deixando nun lugar que eu creo que o primeiro que debía facer Rocío Mosquera era dimitir. Bueno, pues nada, estamos en la segunda parte del Coruñés Opina, en Radio Coruña, en la cadena SER. Bueno, hoy tenemos el tema central, que es el que sometemos a debate, una cuestión que está de plena actualidad, desde luego, y que afecta a muchas personas. Estamos hablando de la hepatitis C y estamos hablando de las consecuencias de esa enfermedad y toda la polémica, bueno, pues que ha suscitado la decisión del Ministerio de Sanidad y a partir de ahí de las comunidades autónomas, en principio, de acotar el tratamiento que cura la enfermedad a los enfermos que estaban en el estadio más grave. Ahora, según nos anunciaba el propio ministro Alonso el pasado viernes, se abre un poco más la mano y a partir de ahí, bueno, pues cuáles van a ser los siguientes pasos, porque son enfermos, decimos, lo dicen hasta la saciedad y creo que tienen razón, lo que les falta es tiempo. Y todo el tiempo que pase, pues va contra ellos y contra la curación de esa enfermedad que supone, bueno, pues unas cosas, la verdad es que bastante difíciles de sobrellevar, como es la hepatitis C. Bueno, tenemos aquí en los estudios, les recordamos, a 2 miembros de la plataforma de afectados por la enfermedad de la hepatitis C, por tanto, 2 personas que tienen el virus de la hepatitis C, Nieves Cavallo y José Miñones. Tenemos también a un hepatólogo, a un especialista, médico del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de A Coruña, al doctor Manuel Delgado Blanco, y también a Ramón Veras, médico de atención primaria, doctor Veras, y miembro de la plataforma galega SOS Sanidad Pública. A ver si en la segunda parte tenemos la ocasión de poder escuchar al máximo representante o portavoz de la asociación Batas Blancas. En un momento
a ver si podemos tener la ocasión de escucharlo. Es que estaba en un trasplante y entonces, pues bueno, no ha debido de terminar y lo primero es lo primero, faltaría más. Bueno, dicho esto, 981 22 22 98, Facebook de Radio Coruña y también Twitter a su disposición. Las otras dos cuestiones sobre las que también les pedíamos si les apetecía que opinaran, bueno, pues es la gran exposición de Picasso en A Coruña, esa que salda la deuda entre A Coruña y la obra del genial pintor. La segunda cuestión era el portugués en la enseñanza no universitaria a partir del próximo curso. El pasado jueves, en la Real Academia Galega, el presidente de la Xunta y el presidente de la República de Portugal firmaban el memorando que supone eso. Y a partir de ahí, bueno, pues este tiempo hasta las 2 en punto es suyo, cómo no. Señoras y señores oyentes, fundamental para nosotros. Hasta luego, Fran. Nieves Cavallo, ¿cuál es su situación de la enfermedad? ¿Cómo está? El pasado viernes me contaba por teléfono, bueno, pues tenía una buena noticia, ¿no? Lógicamente. Vamos a ver, sí. A ver, este micro, Iago. Adelante, Nieves. Sí. Yo soy de las tratadas pues con interferón y con ribavirina. Terminé tratamiento en noviembre del año pasado. Bueno, virus indetectable, la analítica de las 12 semanas al acabar medicación. El interferón me había producido también una hepatitis autoinmune y bueno, también indetectable, que es muy difícil. Que conste que con todo soy de las que estoy totalmente de acuerdo con que el interferón sea una medicación que tienda a desaparecer. Los efectos totalmente, dice el doctor Delgado. Sí, totalmente. Los efectos secundarios, bueno, yo lo sé y él también lo sabe, horribles. Un paréntesis, déjeme que intervenga yo en esto. Un momentito. Lo digo porque me han pasado parte del prospecto del interferón famoso y claro, he quedado francamente sorprendida. A ver, secuelas terribles en muchos enfermos del interferón. Dolores articulares, manchas, caída de vello, sangre en heces, problemas de la vista, tos persistente, dolor de estómago grave, alteraciones nerviosas, depresión, pacientes que han optado por el suicidio, comportamientos agresivos. El otro día me dijo un enfermo que el interferón viene a ser como matar moscas a cañonazos, sin ver todo lo que daña a su alrededor. Doctor Delgado, ¿pero qué están recibiendo estos enfermos? Es tremendo. Pero ¿cómo no, a ver, no, parece broma, pero no lo es. Una cosa es lo que ponen los prospectos y otra cosa es lo que vemos en práctica real. En práctica real he conocido a una persona que da fe de estos efectos. Y depende también del estadio de fibrosis donde se pone el tratamiento y de otra cosa que es muy importante, en la cual vuelvo a insistir, los médicos y también los componentes de la farmacia hospitalaria tienen un aspecto muy importante, es la adhesión de los pacientes al tratamiento. Por eso yo considero que en el seguimiento terapéutico de un paciente con virus de la hepatitis C y máximo con los nuevos fármacos se debe de hacer un cumplimiento terapéutico y tiene que haber una vigilancia de la adhesión a los mismos y esto es fundamental. El interferón tiene unos efectos secundarios grandes, pero también, si se me pregunta como médico, yo puedo decir que muchos pacientes afortunadamente se han curado gracias al interferón, que es algo que teníamos hasta ahora. Con efectos secundarios, sí, pero también podemos encontrar a dos personas que uno no ha tenido ningún efecto secundario. Yo siempre pongo el ejemplo, personas que trabajan descargando en el puerto de Coruña pescado, se les pone el tratamiento y ellos me dicen, mire usted, si yo no voy a descargar, no como, y entonces yo tengo que ir a trabajar. Y otras veces vienen a la consulta y dicen, usted me asustó con tantos efectos secundarios y no los tengo tantos. Y otras personas, desgraciadamente, los últimos pacientes que hemos tratado desde finales del 2012 hasta ahora, en fases avanzadas de la enfermedad, interferón, ribavirina y los nuevos inhibidores de proteasa que ya no se están utilizando, telaprevir y boceprevir, han pagado un alto tributo. Han pagado leucopenias, es decir, los glóbulos blancos bajos, anemia, han tenido que ser transfundidos. Sí, han pagado un alto tributo. Yo lo reconozco como médico. ¿Qué resulta, digamos, más caro? ¿Tener a un enfermo de baja laboral durante mucho tiempo por esa enfermedad y los efectos de ese tratamiento o realmente darle un fármaco, una medicación que lo cura? Sí, Isabel, todos los médicos, todas las personas que trabajamos en el virus de la hepatitis C, en el seguimiento y en el tratamiento, expresamos que estos fármacos libres de interferón son mucho más eficaces,
son también eficientes. No hay estudios hechos, adolecemos de estudios de decir cuánto cuesta un paciente frente al otro, pero la calidad de vida, el tiempo de vida ganado, el trabajo, el abandono laboral, las discusiones familiares, separaciones incluso, tienen un alto costo que algunas veces no se pueden expresar en cifras en euros. Sí, claramente sí. Por exemplo, Isabel, o precio dun trasplante, porque o que lle queda a unha persoa que xa tivo interferón e que foi resistente a él, ou que tuvo que abandonalo polos efectos secundarios, é un trasplante. Non lle queda outra opción. Non había hasta o momento máis opción terapéutica. Un trasplante ou nada máis. E o precio dun trasplante aproximadamente está en 150.000 euros. O sea, ¿de qué estamos falando? Volvemos a insistir que todo esto de los nuevos tratamientos, a mí, que me satisface como profesional y que después de 25 años viendo esto, yo estoy contento con los avances por medio de los medios de comunicación que se dijeron el viernes. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que en los últimos 2-3 meses aquí han venido tratamientos y ahora en el plazo de aproximadamente un mes vendrán otros 2 nuevos tratamientos. La verdad, cuando tratas a un paciente con estos nuevos fármacos se te esboza una sonrisa porque no tienen ningún efecto secundario, son mínimos. Hablando de trasplantes, 2. Lo digo porque ya era una llamada que teníamos pactada. Hola, Eugenio, buenos días. Hola, buenos días. Eugenio Leira, hola, sí, buenos días. Segundo trasplante en el mes de marzo. De mayo. Segundo trasplante porque usted tiene la hepatitis C, está enfermo del hígado. ¿Cómo se encuentra antes de nada? Pues bastante fastidiado. No tengo fuerza, no tengo... O sea, tengo una depresión seguida, no me estoy recuperado del último trasplante. Bueno, usted entonces es de los que necesitaría o sí este tratamiento de última generación para curarse. Claro que sí. Bueno, de hecho el médico pues, ya me lo pidió. ¿Cuándo se lo pidió? Me lo pidió el día 11. El 11 de este mes de febrero. Sí. ¿Y le ha puesto alguna fecha de cuándo puede disponer Pues de? Dijo que, no sé, suele tardar un mes o algo así. ¿Y qué le parece a usted esta solución, en todo caso, todo el recorrido que ha tenido que realizar con su enfermedad? ¿Desde hace cuándo? ¿Cuándo se la diagnosticaron, Eugenio? Pues mire, a enfermedad debe ter moitos anos, non sei, non me enterei cando a tiña, hasta uns análisis que me fixeron onde traballaba. Por os anos 80 por aí. Depois, claro, o fígado se me foi estropeando hasta que me levou a un cáncer de fígado. E que foi cando tuve que poñer o primer trasplante. Un trasplante e despois outro trasplante. Por que 2 trasplantes? Porque depois de levar 6 anos ou por aí que o trasplante non ben, pero empezou a entrar en acción outra vez o virus, e se me deteriorou de tal maneira que non había máis remedio. Saliron en este intre, saliron os novos medicamentos, e nos pediron os médicos a primeiro de ano, a marzo. Si me concederon por uso compasivo, pero o medicamento nunca chegou a min. Entonces pasaron uns meses e xa o deterioro era tal que tuveron que optar ou deixar morrer ou trasplantar, claro. E fixeron un trasplante con moitas complicacións, que das que ainda non me recuperei. Bueno, entón está esperando como un milagre que chegue o famoso tratamento, non? Sí, desde logo que sí. Bueno, o que pasa é que as esperanzas cada vez, ouvindo todas as cousas que están dicindo, se llevan a un. Ver que pasa o tempo, o medicamento está aí, pero non nos lo dá. Bueno, Eugenio, moitas grazas. Ánimo. Bueno, gracias. Grazas, dende Ferrol, gracias, Eugenio. Eso de uso compasivo me llama mucho la atención, doctor Delgado. Sí, cuando un fármaco está aprobado por las agencias reguladoras, en el caso nuestro la agencia europea, pues antes de ser comercializado, el laboratorio pone a disposición un determinado número de fármacos. Se requiere muchísimo papeleo, y perdón así por decirlo de una forma tan eso, y después que cumplan unas normativas que establece el laboratorio. Es el laboratorio quien aprueba el fármaco. Quien lo da
y quien lo pone en manos de las farmacias hospitalarias. No lo negamos ni los médicos, ni muchísimo menos los farmacéuticos hospitalarios. Y hay un cierto retraso. Si se me permite decir, y sin ningún tipo de ofensa, por ejemplo, el laboratorio Gilead fue muy cicatero a la hora de facilitar el uso expandido del sofosbuvir a la comunidad científica española. El Sovaldi, ¿no? Del Sovaldi. El famoso. Para entendernos. Sí. Claro, que decía que efectivamente que no deja de ser un negocio de esa empresa. Bueno, Fernanda, hola, buenos días. Buenos días. Adelante, díganos. Vamos a ver, bueno, yo después de oír lo de este señor, que lo conozco, y el pobre el otro día no podía casi andar, cuando fuimos a darle la carta a sus majestades los Reyes Magos de España, pues ya no sé qué decir, pero bueno, yo estoy en F4, para que se entienda un poco como ya estáis hablando, estoy en F4 y no puedo tomar interferón bajo ningún concepto, porque supuestamente tengo una enfermedad mental, de alguna manera, trastorno límite de la personalidad, y podría suicidarme al tomarlo. Llevo 2 años y pico que me dijeron que lo tenía porque me lo encontraron en un sangrado anal que entré por el hospital, o sea, de casualidad. Y yo tengo papeles que demuestran que en el 2007 ya se me había detectado el virus, pero nunca se me comunicó, jamás. Con lo cual, todo lo que diga esta gente, pero todos, me dan igual, cualquiera de ellos. O sea, ya llegué a un punto en que no me creo absolutamente nada. Me da igual lo que pase. Ahora, espero que las generaciones venideras, que los que vengan detrás, sepan quiénes fueron los culpables de este genocidio. Y no tengo nada más que decir. ¿Ahora cómo Gracias. está, Fernanda? ¿Cómo se encuentra ahora? Yo, pues cada día, mira, estoy metida en la plataforma y intento hacer todo lo que puedo, pero cada día, evidentemente, es un esfuerzo enorme para todos. José y Nieves, bueno, son unos cracks, están ahí, son unos cracks todos, porque realmente entre todos nos ayudamos. Y si no llega a ser por este apoyo que tenemos entre nosotros, la mayoría de nosotros creo que ya no estaríamos ni aquí. Muchas gracias, Fernanda. Contar. Mucho ánimo y gracias. Hasta luego. Nada, Adiós. hasta luego. 1:23. Hola, Isabel. Hola. Buenos días. Hola. Adelante. Mira, yo soy una enferma de hepatitis C también. Parece ser que en el año 82 me tuvieron que transfundir 2,5 litros de sangre porque mi hijo que iba a nacer había un sufrimiento fetal. Bueno, a partir de eso, pues a los 3 años aproximadamente en mi empresa hubo una infección de hepatitis A. Me llaman urgentemente porque me habían hecho una analítica y me dicen, bueno, que tengo una hepatitis no A, no B, me dicen posteriormente. Y ya cuando se señaliza la hepatitis C en el año 90-92, me comunican que tengo una hepatitis C. Yo me cuidé intensamente todos estos años porque sabía que iba a llegar una medicación que nos podía curar a todos. Y ahora, cuando parece ser que llega esa medicación, la transparencia no existe. Porque mire, primero, ayer aparece un borrador. ¿Usted se cree que es normal, con esta tensión que tenemos todos los enfermos y enfermas, que hoy, con los medios tecnológicos que hay, que no conozcamos ese borrador para darnos tranquilidad? Y no lo conoce, parece ser nadie, porque es un borrador a nivel oral, por lo cual aún seguimos desconociendo. Segundo, se habla de erradicar la hepatitis C. La hepatitis C tendría que tener un programa cronológico con la cuantía de dinero para toda la gente que tenemos en este momento, que está señalizada, y que yo, por lo que estoy oyendo a nuestros informadores, aún en este momento se desconoce el número de personas que estamos infectadas. Entonces yo, esa transparencia que tanto nos habla, sigo sin verla como enferma. Yo que tenía la ilusión mayor puesta porque creía que con este avance era como erradicar la tuberculosis, me encuentro una tensión tremenda. Mire usted, llevo tantos años esperando esto y ahora veo que no lo voy a poder alcanzar porque yo en este momento estoy clasificada con F0, F1. Estoy llegando a mis 70 años y en el momento que me aparezca otra enfermedad de este tipo crónica, a mí me van a dejar a un lado, pero a mí y a tantos pacientes. Esto no es erradicar. Lo siento por el doctor que hablaba. Transparencia no existe en el proceso. Y segundo,
Yo soy una profesional en otro campo. Yo no necesito que una subcomisión me diga si yo receto que ese enfermo tiene necesariamente que optar a una medicación que le cure. ¿Para qué existen las subcomisiones? Que nos lo aclaren, por favor. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable, gracias. 1:26. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego tenemos ya localizado, porque ha terminado ya lo del trasplante, a Evaristo Varo, el doctor Varo, que pertenece a la Asociación Batas Blancas. El Coruñés opina. 1:27. Evaristo Varo, muy buenos días. Buenos días. Evaristo Varo, bueno, pues es el jefe de la unidad de trasplantes del Complejo Hospitalario de Santiago y es uno de los portavoces de la Asociación Batas Blancas. La Asociación Batas Blancas, ¿cómo valora lo que conocimos el pasado viernes desde el Ministerio de Sanidad, doctor Varo? Bueno, antes de nada pedirle disculpas, pero bueno, indudablemente un trasplante tiene prioridad y empezamos a las 6 de la mañana y me incorporo tarde a la tertulia, con lo cual probablemente no he podido escuchar nada porque les digo que tengo el pijama de quirófano y estoy al lado del quirófano todavía para poder entrar. ¿Ha salido bien el trasplante, por cierto? Gracias a Dios ha salido todo muy bien. ¿De qué era? Era de hígado, un trasplante hepático urgente además. Además por virus C, o sea que de lo que estamos hablando. Bueno, yo leí ayer el informe, ayer fue el informe BATA de preliminar del Ministerio, que desde luego, bueno, está muy bien, prácticamente no cambia respecto a lo que ya había de lo que es el informe de posicionamiento terapéutico, lo que se conoce como IPT, o sea, varía un poquito, pero simplemente ya en el mes de noviembre fue el IPT con una serie de asesores muy importantes y buenos conocedores de la patología española, pues llegaron a formular esos esquema de tratamiento. El problema es que en Galicia no se ha aplicado, o sea, en otras comunidades tampoco, pero por ejemplo en Valencia sí, que tienen un problema económico grande, en Cataluña sí, en Andalucía también desde enero. Aquí no se ha aplicado, o sea, el problema no es que el Ministerio haga algo bueno, que reúna una serie de profesionales de prestigio para que vean cuándo hay que utilizar el tratamiento. El problema es que aquí en Galicia se han negado tratamientos que tenían indicación según el informe de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad. Y eso es un delito, llámese como se quiera llamar. O sea, y eso Batas Blancas va a investigar. Básicamente le va a solicitar que Fiscalía de Galicia entre oficio para que se investigue si hay responsabilidad respecto a eso. O sea, yo creo que es algo muy grave que el Ministerio español ya en el mes de noviembre diese unas directrices totalmente sensatas, de acuerdo a los enfermos, de acuerdo a todo, y no sea hasta ahora, hasta mediados de febrero o finales de febrero, cuando vuelva a salir otra cosa, que está muy bien, que está fenomenal, yo lo he leído muy bien, pero el problema es que si la comunidad de autónomas, como ha hecho Galicia, no las aplica, pues indudablemente estamos en las mismas. Los enfermos sufren. En todo caso, usted me confirma que cabe la posibilidad o que ya es una decisión tomada por parte de Batas Blancas de presentar esa demanda de instar a Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de que actúe en oficio. Sí, eso ya... ¿Lo va a hacer? Sí, eso ya la asociación lo tiene decidido, se le está dando forma con nuestro gabinete jurídico para presentarlo, porque desde luego no se puede estar uno quieto. Mire, Gisela, yo le voy a comentar algo. Es que no he podido escuchar a mis compañeros o a los representantes que ha habido no sé si hay algún representante de la Consellería. Ya ha estado, Rubial. Ha estado, bien. Sí, bueno, pues mire, yo le digo una cosa. Yo cuando empecé a hacer trasplante hepático, le hablo de hace 30 años. O sea, yo no acabo de venir ahora mismo al mundo, o sea, del hígado. Cuando yo empecé a hacer trasplante hepáticos, el virus C todavía no se conocía. Porque no existía el ELISA, que fue de los años 89-90, para detectar los anticuerpos, o sea, para diagnosticar que había virus C. Trasplantábamos lo que era virus no A, no B. Después se comprobó que era el C con el paso de los años. Con lo cual yo he vivido todas las épocas de enfermos que hemos trasplantado, que se nos han muerto recidivados, que han aparecido patocarcinomas después del trasplante, antes del trasplante, y he vivido todo lo que ha sido la miseria que han pasado los pacientes
mis pacientes con enfermos de virus C. Entonces, cuando llegó los nuevos fármacos y los nuevos artículos de New England, no han publicado en la revista del corazón, no, en el New England, la revista más prestigiosa médica, se empezaron a publicar los trabajos. Para mí fue un alivio tremendo. Dije, esto es como el descubrimiento de la penicilina. Antes se morían los pacientes con neumonía, ahora no. Y esto es algo que hay que reclamar y que indudablemente no puede haber una diferenciación entre Galicia, Asturias, todos somos españoles, Valencia, Andalucía, Cataluña, y aquí desde luego, pues ya les digo, enfermos míos, que además están demostrados, se les ha negado, teniendo indicación, según el IPT, se le ha negado el tratamiento. La Consellería de Sanidad asegura que no hay posibilidad de tener un registro del número de enfermos de hepatitis C. ¿A usted qué le parece? Mire, si han perdido expedientes en 800 metros o 1000 metros, expedientes de petición de fármacos, pues no me extraña que no haya un registro de hepatitis C. Yo creo que el Plan Nacional de Virus C, lo que se pretende, va a ser difícil de todas formas porque va a existir una población que no se va a saber, pero los que están diagnosticados, pues sí que probablemente se sepan. Pero bueno, que aquí no exista un registro, pues ya le digo, si se han perdido los expedientes de un hospital a la consellería en 800 metros o 1000 metros, pues no me extraña que ocurra, pues eso, que ocurran otras cosas o que se pierdan las peticiones, ¿no? O se retrasen, porque ya el problema no es que se pierdan, es que a enfermos que le contestan que sí y a otros no contestan, o sea, no nos contestan a los médicos, a mi equipo, que hemos solicitado el tratamiento para esos enfermos. Entonces, ¿considera usted entonces aquí que mandan o se priorizan los criterios económicos? Totalmente, vaya, es que, mire, si no estaríamos hablando de esto. Con un tratamiento con la eficacia que tiene, hablando de medicina, y le hablo a una persona de 60 años que lleva ya casi 40 años metido en el mundo de la medicina, que empecé de interno muy jovencito, yo le digo que ningún tratamiento con la efectividad que tiene hoy en día el tratamiento del virus C, ninguno se ha planteado, ni se ha negado, ni se han nombrado subcomisiones, ninguno. Con esa efectividad, le estamos hablando de 90, 95 y del 100% de efectividad. En medicina, en oncología, en otras facetas de la medicina, no hay ningún tratamiento con esa eficacia. Entonces, lo único que cambia es el precio, que a lo mejor habría que haber negociado mejor el Ministerio de Sanidad el precio. No digo como Egipto, que lo consigue con 1.000 euros, pero a lo mejor se podría haber negociado a nivel europeo, que ahora parece que Bruselas pues está, que hay que negociarlo a nivel europeo, cuando los médicos dedicados a esto desde toda la vida hemos dicho que esto tenía que ser una negociación de la Comunidad Económica Europea. 1:35. Le dejamos que descanse. Muchísimas gracias. Eugenio, de la Asociación Batas Blancas, muchas gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Eugenio Baro. Vamos ahora con Manuel. Buenos días. Sí, Evaristo, yo le llamo Eugenio Evaristo Baro, efectivamente. Hola, Manuel, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Perdón, Dígame. ¿por qué se condena a genocidio a todo un colectivo de doentes? Que den a medicación, o sea, si o problema non é os cuartos, hai que dar a medicación, que non busquen excusas, medicación, xa, punto. É que non hai nada máis, nin comisión, nin nada, meu patólogo me receta, me dá, pago impostos, non hai outra alternativa. O demais todo é xenocidio, asasinato, nada máis. É o que teñen que facer, dar a medicación, custe o que custe, peso pagamos impostos. É que non sei que discusión temos que ter. É un dereito adquirido por nós, nada máis. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. El doctor Delgado quería hacer alguna precisión antes. Adelante. Mientras vamos llamando a otros oyentes. Bueno, no sé si me escuchará, pero le mando un saludo. Ya no lo escuché, que ya ha colgado. Al doctor Baro, con el cual trabajé durante 10 años, ya en el 1989, mi formación en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Si estuviese aquí le corregiría en unos aspectos, pero como no está, no lo voy a decir. Yo quería hablar de un aspecto que nos aparta un poco, pero que sí hace incidencia con lo que han comentado dos pacientes anteriores, Eugenio y Fernanda. A ellos se les diagnosticó el virus de la hepatitis C de una forma no establecida, sino porque uno se encontraba cansado y porque otra persona se diagnosticó después de un sangrado difícil.
digestivo. Es fundamental hacer un diagnóstico temprano de las personas que puedan estar en riesgo. Y aprovecho la ocasión para decirlo que en esto colabora gran parte de la sociedad científica. Es muy importante el papel que desempeñan los médicos de atención primaria detectando aquellas poblaciones de riesgo. Y si me lo permite, durante un minuto, debo decir que desde esta ciudad, en Linivic, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Coruña, se ha hecho un planteamiento para el diagnóstico temprano en los centros de salud de Coruña, en la cual participan microbiólogos, biólogos y médicos, tanto de medicina interna como del servicio de aparato digestivo. Vuelvo a insistir, es fundamental el diagnóstico temprano. Si se diagnostica en fases tempranas, se puede evitar la progresión a otras formas. Y aquí sí que podríamos hablar de las grandes limitaciones que tenemos a la hora de establecer el diagnóstico y a la hora de evaluar el grado de fibrosis que tienen las personas. Nosotros tenemos un FibroScan. Llamo la atención a la Administración. Ese FibroScan ha sido donado de forma altruista gracias a la intermediación de un compañero médico de nuestro hospital. Es escaso. Si queremos saber si un paciente tiene F0, F1, F2, F3 o F4, necesitamos FibroScan. Algunos hospitales no tienen la posibilidad, sus servicios de microbiología, de hacer el diagnóstico, el serotipado y el subtipado del virus de la hepatitis C. Eso se necesita, porque algunas veces también se necesita con cierta prontitud. Gracias. Vale, a usted, doctor Delgado. En este caso ha sido reivindicativo porque, claro, Sí, si hablamos de detección sí. precoz, si no se tienen los recursos y los medios, sí. difícilmente se puede hacer. Claramente reivindicativo. Sí, María Jesús Neira dice en Facebook: no dudo de la profesionalidad de los hepatólogos de nuestro sistema sanitario, hasta me consta que muchos no están de acuerdo con los criterios de prescripción y el circuito, pero el que forma parte de esa comisión sin haber realizado un programa serio para la erradicación de la hepatitis C es cómplice. Bueno, Nieves Cavallo, brevemente, que tenemos también muchos oyentes que quieren opinar. Es solo una pregunta para el doctor Delgado. La cifra que da usted de los 35 pacientes, ¿usted la considera correcta o cree que deberían ser más pacientes? ¿Tendrían que ser tratados más pacientes? Es una pregunta muy concreta. Son los pacientes con las directrices del tratamiento. Muchos de esos pacientes estaban en situación borderline de indicación. ¿Considera que tendrían que ser más de 35? Mi pregunta es muy concreta. Sí, por supuesto que sí. De acuerdo. Nieves, por supuesto que sí. ¿Y quién lo impide? Las directrices nacionales del seguimiento y las recomendaciones, no de los IPTs, sino las directrices nacionales de la versión del 5 de diciembre de 2012, que vuelvo a decir, en Galicia, afortunadamente, por esa comisión tan denostada y tan criticada por muchas personas, se pudo puntualizar cuál era el grado de entendimiento de descompensación de los pacientes cirróticos y que ha permitido tratar a muchos pacientes con esas características. 2:20. Adelante, Saray. Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. En primer lugar, quería dar las gracias a este programa por ser hoy la voz de todos los enfermos de hepatitis C. Mi nombre es Saray y soy hija de un afectado de hepatitis C de 58 años, en F4, contagiado supuestamente en una transfusión de sangre en un hospital público, que ya fue tratado con interferón, una quimioterapia de 1 año y pico, con unos efectos secundarios realmente devastadores, y digo realmente devastadores en el caso de mi padre, porque era ir a urgencias hoy, urgencias mañana, ir a urgencias pasado mañana. Mi padre, después de unos años, tuvo un rebrote hepático, es decir, fracasa con el interferón, y lleva ahora mismo 1 año y 3 meses sin recibir ningún tipo de tratamiento. Quería dirigirme al doctor Delgado y hacerle 2 preguntas que agradecería mucho si me pudiera contestar. La primera, si cree usted que un paciente con una cirrosis no descompensada no es merecedor de recibir una medicación de última generación. Y la segunda, aunque he escuchado a Nieves ahora, que creo que le ha preguntado algo similar, si cree usted que las personas a las que esa subcomisión concede los tratamientos son los únicos enfermos de hepatitis C en Galicia que ahora mismo lo necesitan, y por favor que olvide el corporativismo y nos hable únicamente como médico, porque la única realidad que yo puedo afirmar en este programa aquí es que mi padre se le ha solicitado esta misma semana por uso compasivo el tratamiento después de llevar 1 año y 2 meses sin tratar,
con lo que esto significa, no solo para él clínicamente, sino también psicológicamente y para todos los que lo queremos y estamos día a día a su lado. Simplemente, nada más. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quiere decir algo, doctor? Gracias, Saray, por las preguntas y por darme la oportunidad. Sí, creo que todos los pacientes F4 deben ser tratados con terapias libres de interferón. Lo creo firmemente y lo he defendido firmemente desde que conozco datos basados en la evidencia científica. Primera pregunta respondida de forma tajante. Segunda pregunta. Sí, hay más pacientes que se podrían beneficiar de los tratamientos libres de interferón, pero que no se han podido beneficiar porque hay unas directrices nacionales, hay unas directrices nacionales que las restringían y que en ningún momento he hecho ejercicio de mi corporativismo para defender a los profesionales que formaban parte de la comisión no evaluadora, sino para que hubiese equidad en la distribución de los tratamientos en nuestra comunidad autónoma. Gracias. El Ministerio de Sanidad fijó unos criterios que, lógicamente, pues son objeto de crítica en muchos casos. Y si se me permite una pequeña puntualización no científica. Muchas personas que discrepan con algunas ideas están en los foros para discutirlas, para modificarlas y para cambiarlas. Me consta que los profesionales que estaban y están en esa comisión discutían las indicaciones y gracias a su esfuerzo algunas se han podido modificar. Moncho Veras, ¿qué quería decir? Que si dábamos con el teléfono. Bueno, es que estamos en este debate y está habiendo estas discusiones porque os afectados de hepatite C se pusieron a dar guerra. Si no, non estaríamos falando desto, Estaríamos falando, porque hai que contextualizar isto, no que son os recortes que leva implementando o Partido Popular desde que chegou. Recordemos que aquí en Galicia se recortaron 469 millóns desde o ano 2009 hasta ahora cada ano de euros e que nos Sergas en concreto hai un ERE de 2.094 traballadores desde o ano 2009 a 2014. O sea, se os afectados de hepatite C non estiveran movéndose, non estiveran facendo manifestacións, non estiveran dando guerra en múltiples sitios, o Ministerio non faría ningún tipo de cambio, non farían absolutamente nada e os pacientes seguirían caendo. 2 menos cuarto, 981-22-22-98. Hola, José Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante, muy buenas. Bueno, yo que soy paciente de hepatitis C, indudablemente. En el pasado tuve responsabilidades de un colectivo muy machacado en Galicia y en España, pero voy a hablar como paciente de hepatitis C. Indudablemente, lo que yo pienso y lo que creo afirmativamente, que los tiros de la plataforma que fueron tirados fueron equivocados. Tenían que ir contra los responsables de la sanidad pública de Galicia, no contra los hepatólogos. Los hepatólogos son nuestros grandes aliados, nuestros compañeros de viaje, total y absolutamente convencidos. En hepatitis C y en otras patologías, con experiencias que yo he tenido con ellos, indudablemente. Y gracias a esa subcomisión, que no debería existir, claro que no, pero esos hepatólogos que están y estuvieron trabajando han dado más tratamientos de lo que marcaban el Ministerio. Indudablemente, dicho esto, y los defenderemos, y yo como paciente voy a defender a los hepatólogos, como he dicho, compañeros de viaje. Dicho esto, los tiros tenían que ir contra los responsables de la administración pública. En este concreto que estamos hablando de Galicia, contra el Sergas. Lo que no puede ser es que la conselleira en el Parlamento de Galicia o el presidente de la Xunta de Galicia o el presidente nacional diga que se han dado la medicación según criterios científicos. Mentira, según criterios políticos, como ha dicho muy bien el doctor Delgado, muy conocedor de la enfermedad y un gran profesional. No soy médico, ni me considero su amigo, pero sí que es un gran profesional, diciendo que son criterios del Ministerio, por lo tanto son criterios políticos. Usted pensaría, y todos los que me están escuchando, que si fueran el reparto, por decirlo claro y populista, el reparto de la medicación
con una mesa de políticos, llegaríamos Galicia a tantos tratamientos que nos han dado de última generación? No me lo creo. No me lo creo. Gracias a ellos sí que han abierto puertas directas o indirectas, por detrás o por delante, con oscuridad o con luz, pero han dado más. ¿Que son insuficientes? Indudablemente, pero el problema es la clase política. Y como estoy en un medio y tengo que ser rápido, también quiero decir dos temas más. Cuanto sobre la última conversación que el Ministerio o los organismos de la Xunta se empezaron a poner nerviosos porque las plataformas han salido a la calle, han reivindicado, posiblemente que sí, ¿no? Pero todos, indudablemente, reitero de nuevo, hay que defender a nuestros compañeros de viaje, que son los hepatólogos. Mire ustedes. Tiene que terminar, José Antonio. Perdón, un minuto. Si cogemos los prospectos de todos los medicamentos, a lo mejor los pacientes no los tomaríamos. Y reitero, he tomado 4 o 6 veces el interferón, yo mismo. Indudablemente también yo les haría una reflexión a los medios de comunicación. Aparte de dar la información, también deberían estar contrastadas, porque indudablemente un F1, en un momento dado de crisis de un país económico, y eso pues podrían esperar para que los F3, F4 o los F2 que van a pasar a F3 que no lleguen al precipicio, porque todos tenemos vértigo. José Antonio, muchas gracias. Ir al precipicio. Y por último... No, ya está, José Antonio, discúlpeme. José Antonio, discúlpeme porque es que tenemos muchas llamadas de oyentes esperando, entonces ya ha tenido yo creo que el tiempo suficiente para exponer su valoración y opinión. A ver, Juan no me dice en Facebook, solo recordar lo que se van a gastar en las próximas elecciones. ¿Cuántos enfermos se salvarían? José Miñones, venga, tenga la palabra. Yo adelante. Quería contestar a José Antonio para dejarle claro que la plataforma de ninguna manera va en contra de los hepatólogos. ¿Cómo vamos a ir en contra de unos profesionales que son los que nos han atendiendo desde hace 25 o 30 años, que estamos poniendo nuestras vidas en sus manos y confiamos plenamente en ellos? Lo que cuestiona la plataforma es la pertenencia de esos hepatólogos a la subcomisión por la sencilla razón de que nosotros decimos que esa subcomisión no es una subcomisión médica, no actúa con criterios médicos, actúa con criterios administrativos y entonces están haciendo el juego a la administración y están sirviendo de coartada a la administración para justificar sus actuaciones. Y entonces nosotros decimos a los hepatólogos que pertenecen a esa subcomisión que deben plantarse y dejar la subcomisión. Entonces no los tenemos enfrente como médicos que nos atienden, sino como personas que están dentro de una subcomisión en la que nosotros estamos totalmente en contra y que queremos que desaparezca la subcomisión y todo el circuito en el que esa subcomisión está metida. A ver qué dice Julia. Hola, buenos días, Julia. Sí, buenos días. Adelante. Bien, yo me llamo Julia, estoy afectada por la hepatitis C. Milagrosamente, después desde el año 91 diagnosticado, pues me mantengo en fase 0. Pero mi reclamo es por mi hijo. Yo en el 98 tuve un hijo que se contagió por transmisión vertical durante el embarazo y toda su infancia estuvo atendido anualmente en pediatría. Ahora, al cumplir los 15 años, evolucionó a la fase adulta. A los 7 años se le hizo una biopsia hepática porque de aquella no existía el fibroscan. Y ahora, en este cambio adulto, se le ha hecho su primer fibroscan, que fue este verano pasado, y el niño, su diagnóstico, ha pasado a estar en fase 2, con lo cual comienza a tener una inflamación de hígado y una actividad viral. Entonces, mi petición es que con el borrador del plan estratégico que oímos cómo van a ser tratados los de... Ay, me pongo nerviosa. Los de la fase, la gente que está en fase 2, sobre todo tener en cuenta a estos adolescentes que están tienen toda una vida por delante. Entonces yo reclamo y pido que no solo se le cure, sino que no tenga que padecer la enfermedad tampoco. Quiero decir que con los nuevos tratamientos sin interferón, este niño en un plazo corto podría tener una vida normal y sana, para que el día de mañana tengamos un trabajador que no sea un enfermo, con bajas, con ingresos,
ni con trasplantes, de forma que pueda tener una vida laboral completamente funcional. Entonces, a tener en cuenta para un futuro, creo que el diagnóstico precoz es muy importante, como dice el doctor Delgado, y sobre todo poner en práctica el tratamiento. Si su médico, por supuesto, se lo prescribe, que no haya ninguna comisión que tenga que volver a valorar este diagnóstico para que se le dé el tratamiento inmediatamente. Mucha suerte, Julia, ojalá. Gracias. Espere, ¿qué quiere decirle algo directamente a Julia, al doctor Delgado? Gracias, Julia, por su palabra. Y desde aquí mi apoyo incondicional. Le hago simplemente una pequeña notificación. Los nuevos fármacos libres de interferón no se han podido, vamos a decir, aplicar a personas menores de 18 años. No tenemos experiencia. Si yo tuviese experiencia, se la comunicaría ahora mismo. Lo que sí le digo es que si lo que tiene que hacer su hijo, tal como explicamos todos los hepatólogos, es evitar el sobrepeso, evitar el consumo de alcohol y seguir unos controles clínicos periódicos. A día de hoy no hay experiencia con estos fármacos en menores de 18 años, pero consideramos que se van a poder aplicar igual que a las personas mayores de los 18 años. ¡Ánimo! Por tanto, en este caso y después de este borrador, doctor Delgado, eso, al caso, por ejemplo, del hijo de Julia, menor de 18 años, ¿cuál va a ser, digamos, su futuro inmediato? Habría que tener información, vuelvo a decirlo, sobre el efecto de estos fármacos en los menores de 18 años. Él, si tiene un F2 y supongamos la información científica llegada al momento no demuestra ningún tipo de efecto adverso en los menores de 18 años, la tendría que recibir, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Julia, ¿sí? ¿Alguna consideración? Simplemente me parece un poco increíble tener que esperar para que ese estudio se ponga en práctica y para mi hijo tiene 16 años, pero cuando los hay de 4 o de 5, que esto estuviera estudiado para podérselo administrar inmediatamente. En el caso de mi hijo, la esperanza de que en 2 años no evolucione a una fase 3, pues no tengo más remedio que aguantarme. Valoro la intervención del doctor Delgado como ánimo, pero la prisa de ver que mi hijo no padece la enfermedad, ya dije antes, no solamente curarlo, sino padecerla, para que no tenga que tener todas estas aflicciones que tenemos los que tienen, porque yo no lo he experimentado, los que desarrollan la enfermedad, creo que es importantísimo para el futuro de la gente joven y de todos nosotros. Lo suscribimos. Gracias, Julia. Mucha suerte, repito. Muy buenos días. Hasta luego. El Coruñés opina. Con Isabel Bravo. Faltan 5 minutos, esto se va terminando, así que bueno, pues algunas consideraciones ya finales, casi en titulares, les podíamos pedir a nuestros invitados aquí en estudios. Nieves Cavallo, de la plataforma de afectados de enfermos de la hepatitis C. Bueno, nosotros seguimos con nuestras reivindicaciones, simplemente eso. Lo que nos plantearon el otro día, lo que he dicho, un regalo en un bonito paquete, nada más. Venga, José Miñones. Que nosotros seguimos exigiendo tratamiento para todos, porque todos, absolutamente todos los enfermos tienen derecho a curarse. Si se hace un plan que no tenga en cuenta a los pacientes que están en F0, F1, va a ser un plan incompleto. Ramón Veras, de la plataforma Sol Sanidade Pública Galega. Bueno, Sol Sanidade Pública e a plataforma de afectados de hepatite C estamos tendo unhas charlas informativas. O 26 de febreiro imos ter unha na Asociación de Veciños do Castrillón. O 5 de marzo temos outra na Agra, na Asociación de Veciños da Agra. Pedimos a todo o mundo que participe o 1 de marzo na manifestación que organiza a Plataforma de Afectados de Hepatite C en Santiago. E quería solamente incidir un momento en que mañá hai unha convocatoria diferente desto, pero tamén sanitaria, unha convocada pola Plataforma de Dereito ao Aborto ás 8 da tarde diante da sede do Partido Popular. E é porque a hipocresía do Partido Popular vai modificar a lei do aborto e decir que desde o ano 2010 que se aprobou a lei do aborto actual, soamente habería 3 mulleres de 16 e 17 anos afectadas na Coruña, soamente 3, e que non puderon informar aos seus pais porque a súa situación social era imposible. Bueno, e con aí esta nova lei... esta convocatoria que plantexa a plataforma. Muy ben. Doctor Delgado Blanco. Don Manuel, cierre usted el programa. ¿Cierro yo? Sí. Bien, yo le pediría a todas las personas que tengan una información veraz, que tengan una información contrastada, que no hagan caso de bulos, que no hagan caso de dires y diretes. Y sobre todo otra cosa, que se fundamenten en la educación sanitaria. Vuelvo a insistir,
Es muy importante también el autocuidado. Las personas tienen que aprender a autocuidarse. Hay enfermedades crónicas. La hepatopatía por virus T es una enfermedad crónica. No desaparece solo con un tratamiento. Desaparece con educación, más educación y más educación. ¿Considera este tratamiento de última generación, doctor, que es la vía de la esperanza, la luz para muchos de estos enfermos? Sí, por supuesto que sí. Y los que están en fase F4, prioritariamente. Digo F4 sin ningún tipo de restricción. Una petición, una exigencia al Ministerio de Sanidad en este tema. En este tema, que facilite el acceso a los nuevos fármacos libres de interferón basado en criterios estrictamente científicos. Nos vamos. Gracias por su atención, señores.